18:57 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Recientemente nos tuvimos que informar todos respecto a cómo la ONU había pactado lo que es la visión del futuro, esta visión 2045, para profundizar y acelerar la Agenda 2030. En un apartado de aquel viejo informe, nosotros noticiamos que había un interés particular en la inteligencia artificial y el control de la información que circula por Internet, siempre bajo la excusa de evitar delitos de odio y sobre todo que ahora la ONU se pone como un baluarte de la verdad, evitando las fake news y evitando cualquier tipo de información falsa. Es por eso que hoy quiero presentar un informe especial respecto a cómo el Foro Económico Mundial, otro órgano globalista, se hace eco de estas pretensiones y redobla la apuesta. Bajo el lema de establecer una gobernanza global dentro de lo que es el mundo digital, el Foro Económico Mundial está impulsando lo que es la identificación digital para todos los usuarios, de modo que todas las interacciones y transacciones puedan rastrearse y perseguirse. Publicado el 19 de noviembre, el informe del Foro Económico Mundial sostiene compromisos compartidos, y cito, en una realidad combinada, avanzar en la gobernanza en la Internet del futuro, expresando así el deseo de establecer una gobernanza mundial en una realidad donde se combina el poder político fáctico, real y concreto, y las interacciones digitales dentro de lo que es el mundo virtual. Los espacios digitales han sido durante mucho tiempo un lugar de cierta anarquía, donde uno podía encontrar desde un simple profesor de filosofía que no ve nadie cuando está streameando, hasta cuentas trolls que malgastan su vida haciendo comentarios absurdos. Uno encontraba en internet desde casos lamentables de acoso cibernético, hostigamiento, instigación al abuso, explotación, violación de la propiedad, estafas, como también podía encontrar lo más elevado como espacios de formación en ciencia, filosofía y arte. Y lo cierto que esto ha sido la excusa perfecta para que la política, y concretamente la política transnacional y supranacional, decide ingresar a estos espacios para venir a solucionar estos pretendidos problemas. Lo que estamos observando, según el informe, es que en esta realidad combinada, es decir, donde se configura tanto el poder político real y físico con las interacciones virtuales, las personas no pueden dejar de ver o dejar de experimentar todo aquello que acontece en Internet y que necesitan ser resguardadas por parte de organismos que trasciendan toda barrera y límite nacional. El deseo globalista de esos espectros elitistas que no fueron electos, pero que ejercen el gobierno real, ese deseo globalista sobre el futuro de Internet se ejemplifica con lo que se llama la fragmentación, cuando se trata de cómo cada nación va eligiendo gobernar, ya sea por mandato del pueblo o por regímenes autoritarios, pero que finalmente no son más que fragmentos de una gran cúpula de poder que se encuentra actualmente en la ONU. Nosotros encontramos, por ejemplo, que dentro de esta fragmentación hallamos que en diferentes regiones se regulan de manera distinta la recopilación de datos y la privacidad. Cada nación pareciera que tiene su propio reglamento general de protección de datos, como lo tiene la Unión Europea, pero que al final del camino vamos a ver que todo queda determinado dentro de una gran masa global que va estableciendo qué se puede decir y qué no se puede decir dentro de este campo. Lo que ha hecho ahora el Foro Económico Mundial es que, tomando el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea como un punto de partida, a partir de allí se señala que la fragmentación de los marcos nacionales puede obstaculizar la eficacia y la eficiencia
de este gobierno mundial de Internet y la capacidad de abordar cuestiones transnacionales como el cibercrimen, el comercio digital, los daños en línea, los flujos de datos transfronterizos seguros y confiables y la protección de propiedad intelectual. Es decir, están reconociendo que la regulación soberana no alcanza para estos supuestos objetivos loables, pero que en el fondo se encubre una persecución política, porque detrás de estas buenas intenciones de querer frenar los ciberdelitos, detrás de esto está la increíble maquinaria de poder que tiene la ONU con la anuencia del Foro Económico Mundial. Para abordar este desafío, la solución globalista afirma que es imperativo establecer un conjunto común de compromisos de gobernanza en todas las partes interesadas que pueden ejecutar a través de estrategias, enfoques y políticas personalizadas los lineamientos propios de estos valores jurisdiccionales transfronterizos en una común cooperación global. El informe del Foro Económico Mundial recomienda 8 compromisos que las partes interesadas, ya ni siquiera hablamos de naciones, sino partes como si de un contrato comercial internacional se tratase, deben aplicar para llevar adelante este gobierno mundial. Estos compromisos no surgen de la voluntad de un pueblo, sino de tecnócratas que, no siendo electos y no representando la voluntad popular, buscan influir en las políticas de manera verticalista, tal como la Revolución Francesa. La adhesión a estos compromisos lo que permite establecer son barreras de seguridad técnica y jurisdiccionales, donde ahora va a ser un pequeño grupo de élite que va a tener más poder de control que la propia nación, para así ellos decidir qué es un ciberdelito y cuál es la pena de dicho ciberdelito. Aquí no se trata de una intención genuina de frenar estafas piramidales, acoso a menores o exhibición de contenido inapropiado. Aquí lo que se trata es que personas que están por sobre el poder de nuestro propio poder van a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo en el mundo digital. La identificación digital, que en realidad se llama gestión de la identificación, dentro de este informe, es el elemento central de esta gobernanza global. Y este es el punto. No va a existir más el anonimato. Ya no va a existir la posibilidad de expresar ideas, cualesquiera que sean, de manera libre, sin por ello no exponerse. Y lo cual pareciera un gran beneficio para evitar algunas cuentas trolls, a la larga termina siendo un gran perjuicio, porque el día de mañana cuando alguien quiera denunciar a ciertas logias o ciertas etnias, o ciertos comportamientos sociales, o ciertas desviaciones de algunas naciones, ya no tendrá la libertad para hacerlo, porque se lo considera un delito de odio, y por lo tanto uno será un delincuente, y un delincuente identificado será perseguible. Según el informe, la gestión de identificación implica la implementación de medidas adecuadas y apropiadas de gestión del acceso a la identidad de la persona que interactúan con los sistemas de tecnología de información para permitir la gobernanza a través de dichos sistemas. Esto podría incluir, según lo que cita el informe, según sea necesario, aspectos de la vida personal, identidad digital, las entidades, los activos digitales y la propiedad asociada. Es decir, uno debería involucrarse antes de emitir una opinión en un foro de internet. Uno va a tener que dejar todos los datos personales e incluido el acceso a la propia propiedad privada, como puede ser las cuentas bancarias, para que estemos bajo el control de este globalismo. Recuérdese lo que pasó, por ejemplo, con el convoy canadiense, donde las protestas fueron diezmadas porque el gobierno tuvo acceso a las cuentas bancarias digitalizadas de los que estaban protestando aquel año y les congelaron todas sus cuentas para así levantar el corte que estaban llevando adelante estas valientes personas. Utilizar mecanismos de trazabilidad y visibilidad para implementar medidas adecuadas del cumplimiento, reparación y remediación es una de las tantas formas en las cuales se encubre que esta identificación digital lo que está impulsando es básicamente poder llegar a lo más íntimo de cada individuo y a partir de ahí poder esclavizarlo.
Además de rastrear cada interacción, y sépase, hasta conversaciones privadas como WhatsApp o Telegram. Además de que se busca poder rastrear cada interacción, otro importante factor en este esquema de identificación es que se incluye una agenda de trazabilidad completa de todas las transacciones económicas. Por ejemplo, si alguien de repente quiere recibir una donación por Payoneer a través de una dádiva que se nos dé en PayPal, quedaremos también sujetos a revisión. Y si alguien ha dicho algo políticamente incorrecto en un programa radial, se podría trazar estos vínculos y bloquearse el acceso a dicho dinero por parte de aquellos que quieren sostener económicamente a los que se animan a decir un discurso políticamente incorrecto. Se genera toda una cadena de custodia que incluye la autenticidad de la identidad para establecer pruebas de personalidad y de la humanidad concreta que hay detrás de cada usuario, pruebas de valor, es decir, que se pueda a su vez al momento de ingresar tener un cierto patrimonio que lo vuelva a uno solvente ante eventuales persecuciones que se den en vía judicial, tener pruebas de propiedad para demostrar que hay un ejercicio físico y por tanto uno tiene algo que perder en el mundo real. Se establece una cadena en cuanto a la prueba de transacción para tener un registro completo del historial de cada actividad económica que uno desarrolla en Internet, pero también va a haber una trazabilidad sobre el historial que uno tenga en Internet respecto a lo que ha dicho en el pasado, para así ir creando perfiles y a partir de los algoritmos qué tan predecibles pueden ser las opiniones futuras y que el mismo sistema ya esté alerta con ciertos perfiles de alto nivel. Ahora, cierro con esto. ¿Qué tipo de contenido consideran dañinos estos tecnócratas? Uno pensaría que van a intervenir en las Big Tech, por ejemplo, Meta, sabiéndose que Facebook es la red social que más se utiliza para la explotación sexual infantil. Muy por el contrario. Si cuestionas cualquier narrativa oficial que tenga que ver con el cambio climático, para este proyecto del Foro Económico Mundial ya estarías difundiendo desinformación y siendo partícipe de lo que se llama el ecocidio, que es una suerte de genocidio, pero aplicado al ecosistema. Si no estás de acuerdo, por ejemplo, con los mandatos de la salud pública, como pasó en el año 2020, estarías expresando opiniones que perjudican la seguridad de los usuarios y por lo tanto plausible de condenas fuertes por atentar contra la integridad de la vida de terceros, según su discurso. Si uno se manifiesta en contra de la inmigración masiva, advirtiendo, como en nuestro caso, las guerras híbridas y el recambio sustitutivo de la población, uno ya sería acreedor de un delito de odio. Pero esto los autores del Foro Económico Mundial lo llaman preservación de la elección. Esto implica respaldar el desarrollo de una gobernanza global que respete la autonomía digital, el buen trato, la cordialidad, la educación, la atención médica, la protección ambiental. Discursos progresistas y bien pensantes, pero que no son más que un lenguaje propio de tiranos que quieren imponerse la fuerza. Aquí cada uno tiene que estar atentos, porque ya se vio esto en la Agenda 2030, que se profundiza con un pacto para el futuro, Visión 2045, que acaba de firmar la ONU. Más este proyecto del Foro Económico Mundial, lo que se observa es que la gran tiranía de este siglo se va a dar por medios digitales y tenemos que estar dispuestos a resistir. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.